bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Siempre por la Vida. Hoy día estamos con Francisca Reyes Arellano. Ella es abogada, magíster en bioética y candidata a doctora en filosofía. Además, es autora y coeditora del libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el derecho a la vida. Muchas gracias, Fran, por estar hoy día acompañándonos en nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá y de poder contarles sobre este libro. Ahí ya me irás preguntando y vamos a conversar más. Sí, justamente de eso queremos conversar, como la gestación, porque tú tuviste desde el minuto 1. A ustedes se les ocurrió la idea, armaban el proyecto, lo llevaron a cabo. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco el proceso, cuánto se demoraron, cómo surgió la idea, etc. La idea nace hace, yo diría, alrededor de 7 años más o menos, en paralelo con el proyecto Siempre por la Vida. Bueno, Siempre por la Vida nace mucho antes, pero durante el desarrollo de Siempre por la Vida se han hecho, como ustedes bien saben, muchas visitas a colegios. Y en esas visitas a colegios, en esas charlas formativas, surgían preguntas que nos dimos cuenta con Jorge Acosta, que es el otro editor del libro, que se iban repitiendo bastante. Entonces, hace alrededor de 5 años dijimos, ya basta, hay que compilar estas preguntas y armar una suerte de respuestas tipo, pero respuestas bien fundamentadas y que fuesen claras y entendibles para cualquier persona independiente de su profesión, su disciplina de estudio, etc. Entonces, nos propusimos en una primera instancia hacer una suerte de recopilación de estas preguntas que surgían y la idea original era ¿qué quiere saber un estudiante secundario, un universitario o el público en general sobre el aborto y la eutanasia? Y fue así como nos propusimos originalmente hacer un libro que se llamara Aborto y Eutanasia en 100 preguntas y respuestas. Claramente no lo logramos, era bastante ambicioso porque en un principio recopilamos más de 200 preguntas. O sea, ahí vino el primer gran desafío en el fondo y una de las razones por las que el proceso de edición tardó tantos años, que tuvo que ver con elegir de estas más de 200 preguntas, las que mejor en el fondo respondieran lo esencial y que sirvieran para que la gente pudiese participar activamente del debate tanto del aborto como de la eutanasia. El segundo gran desafío vino después cuando teníamos la selección de las preguntas y dijimos ya, Jorge es médico, yo soy abogada, los dos tenemos formación en bioética, pero claramente no éramos capaces de responder a esas 137 preguntas que fueron las que finalmente quedaron en el libro, así que decidimos contactar a especialistas. Hicimos una suerte de como separación de las preguntas por área temática, podríamos decir. Entonces había preguntas del área más jurídica, preguntas propiamente médicas, preguntas que tenían un tinte más religioso y fuimos en el fondo haciendo una lista de especialistas y convocándolos a que respondieran entre 3 a 5 preguntas más o menos, cada uno. Ahí fue nuestro segundo gran obstáculo porque, por Dios que nos demoramos entre el contacto de ida y vuelta con los diferentes especialistas. Piensen ustedes que nosotros básicamente les estábamos pidiendo responder una pregunta de lenguaje sencillo en no más de 3.000 caracteres. Difícil. Complejo. O sea, imagina lo que es para un abogado que está acostumbrado a escribir manuales gigantes, algunos incluso tratados, escribir una pregunta en sencillo en 3.000 caracteres. Entonces el pimponeo, podríamos decir, el ir y venir de correos con los autores fue la parte más ardua y más extensa del proceso de edición, y ya después lo que hicimos fue ir puliendo las preguntas, ir haciéndolas más sencillas, más comprensibles y darle finalmente este orden al libro que tiene que ver con preguntas relativas a la vida en general, después preguntas sobre el aborto, preguntas sobre la eutanasia y dilemas compartidos. Y todo ese proceso finalmente tardó 3 años la edición como tal, y yo diría, como te dije, 5 años más o menos desde la idea de proponernos compilar las preguntas hasta el lanzamiento del libro. Y cuando tú decís recopilamos más de 200 preguntas, ¿cómo recopilaron? O sea, ¿fue como ya lluvia de ideas, anotémosla o buscaron de alguna parte? Fue una estrategia mixta, podríamos decir. Se aprovechaban estas instancias de charla y íbamos recopilando, anotando las preguntas que iban saliendo. Ya teníamos alguna idea de las preguntas que habían salido frecuentemente y fuimos preguntando también en algún momento en redes sociales entre nuestros cercanos que estuviesen cursando educación secundaria o universitaria, ¿qué te interesaría saber sobre el aborto o la eutanasia? Y así fue como llegamos a la lista de más de 200 preguntas. Y después ya tuvieron que discriminar y llegar a 127. 127, exacto. Hago aquí
mea culpa, dije 137, pero son 127 y 37 autores que finalmente responden estas 127 preguntas. Y la selección de autores, o sea, me imagino como que ustedes conocían algunos de lo que han estudiado también, bioética, etcétera, pero sacaron como, tuvieron algún criterio de selección de buscar distintas personas, distintas disciplinas, ¿cómo fueron buscando por ahí? El primer descarte o la primera selección respondió a razones, como te decía, disciplinares temáticas, podríamos decir. O sea, un gran listado con abogados que pudiesen responder las preguntas legales, un gran listado con médicos que pudiesen responder las preguntas propiamente médicas, filósofos, otro buen grupo que recolectamos. Después fuimos viendo también un poco la afinidad de los especialistas con ciertas, podríamos decir, como subespecialidades. Entonces teníamos un gran grupo de médicos, pero para las preguntas, por ejemplo, sobre el trauma del aborto, lo más lógico era que buscáramos a una especialista desde la neurología, desde la psiquiatría. Entonces fuimos haciendo una subespecialización. Y ya en una tercera etapa te diría que tenía que ver con la voluntad y las ganas que tenían estos especialistas de colaborar, porque a veces los contactábamos muy entusiastas con la invitación a participar del proyecto y por razones de trabajo o de tiempo, que eran las más frecuentes, lamentablemente no nos podían ayudar. Entonces yo creo que se fue gestando de esa forma. Perfecto. Y son 7 años. O sea, lo agarró como la pandemia entre medio también. Exactamente, sí, o sea... También me imagino que fue como un desafío el sobrellevar el proyecto y que sobreviviera a la pandemia, a años de trabajo. Fueron muchas sesiones de teletrabajo extensas editando el libro. Y en el intertanto, claro, muchos autores, como nosotros estábamos en este trabajo silencioso de ir puliendo y editando, muchos de los autores que colaboraron pensaban que el proyecto se había caído, como que este proyecto murió, y se sorprendieron gratamente cuando los invitamos al lanzamiento del libro, o cuando ya les mandamos en realidad la maqueta, el borrador de las preguntas. Entonces fue muy grato ver que había logrado culminar un proceso, como dices tú, que se vio interceptado por el estallido social 2019, por la pandemia después del 2020, pero se logró, y aquí estamos. Bien, ¿y cuál dirías tú que es como el mayor objetivo ahora, ya habiendo hecho el libro, como las mejores lecciones o el mejor objetivo, el mayor objetivo que tienen para que este libro rinda fruto al final? Porque claro, una cosa es hacerlo y ahora es como, pucha, ¿qué queremos lograr con este libro? ¿Cómo queremos llegar a la gente? ¿O queremos que sea la reacción de la gente frente al libro? A ver, el libro se lanzó ya hace casi un año, y en general las reacciones, la recepción ha sido súper positiva. A la gente le gustó el formato, que era algo que a nosotros no nos preocupaba en un primer momento. El lenguaje efectivamente quedó cercano, quedó sencillo, tanto así que el libro ha tenido una alta difusión. ¿Y cuál es el desafío en este momento? Seguir difundiéndolo, que llegue a todos los rincones, que llegue a todas las personas que, insisto, independiente de su formación, independiente de su posición o del rol que ocupan en la sociedad, quieran y puedan hacerse parte de este debate. En el fondo es un debate al que todos estamos invitados, y por eso ya el trabajo de aquí en más tiene que ver con la difusión. En algún momento, me imagino, más adelante, todavía por suerte no es necesario, lo actualizaremos, pero en este momento todos los datos que contiene el libro son datos que están ultra actualizados, y fue eso parte también, de hecho, volviendo un poquito a la pregunta anterior, de los desafíos que tuvimos, porque en el intertanto se actualizaron leyes, salieron nuevas leyes, salieron reglamentos. Entonces teníamos algunas preguntas ya listas, y como teníamos actualizaciones jurídicas tuvimos que actualizarla. Lo mismo pasó con las preguntas que contenían datos, por ejemplo. Entonces requirieron de una actualización continua. En este momento la versión del libro está súper actualizada, pero me imagino que parte de los desafíos Del futuro. tienen que ver del futuro, tienen que ver con actualizarlo, pero por ahora es difusión y llegar a todos los rincones posibles. Sí, bueno, una buena noticia como en términos de difusión es que el libro no solamente existe en físico, sino que también está en formato digital. Hay una página web que es del mismo nombre, abortoeutanasia.cl, que contiene toda la pregunta, todo el contenido del libro de forma gratuita, o sea, está el libro completo en internet, con los links entre las preguntas. Una de las virtudes del libro es como que está linkeado preguntas relacionadas, entonces uno puede ir leyéndolo como muy interrelacionado, hacer la relación de preguntas, y eso mismo pasa en la página web. Que claro, es parte del intento y de nuestra intención de que este libro en verdad
llegue a todas partes. El podcast es otro más de las formas de intento de que este libro pueda llegar a muchas más personas. O sea, de hecho, Connie, una de las primeras cosas que nos pidieron los propios autores que participaron del libro fue entréguenmelo en versión digital. Y claro, por razones, por supuesto, de derechos de autor no podíamos, pero actualmente está la página web y muchos de esos autores son profesores universitarios y están actualmente utilizando, y con mucho orgullo lo decimos, la página web para los cursos en los que ellos trabajan formando a sus estudiantes. Entonces la página se transformó en un recurso súper útil como lectura complementaria en cursos que tienen que ver justamente con estos temas. Y no solo en la universidad, en colegio también nos ha dicho como las clases de filosofía, de ética a veces que tienen los colegios que en verdad lo usan para fomentar el debate, porque igual el material en este sentido encuentro yo que es escaso. O sea, el libro vino a ser una novedad en este tema, como que en general el material es mucho más del lado pro aborto o pro choice, ya si hablamos como en el mundo estadounidense, pero no hay tanto desde la visión pro vida, y que sea una visión pro vida muy académica. O sea, al final igual esa es una virtud, porque mucho de lo que escuchamos dentro del debate es, bueno, los que están en contra del aborto es porque son católicos, son religiosos, pero no, o sea, acá queda clarísimo que los argumentos que se utilizan son completamente racionales, no vienen de autoridades de la iglesia, sino que de académicos que son autoridad en el campo médico, del derecho, de la filosofía. Como que eso también, me imagino que supuso un desafío adicional el poder salir un poco de ese estereotipo y buscar a las personas indicadas para poder responder el libro. O sea, acá es un fácil libro. Efectivamente, fue un desafío y una dificultad que el libro no contuviese o pudiese estar libre de estos prejuicios que tú bien dices que se relacionan con las posturas pro vida, que son prejuicios de carácter muchas veces religioso. Entonces, lo que hicimos intencionadamente fue eliminar todo argumento que viniese desde la fe, porque entendemos muy bien que una persona perfectamente puede ser pro vida, pero no argumentar desde la fe. De hecho, ese argumento en el fondo lo que haría sería limitar un poco el acceso a los contenidos del libro. Entonces, intencionadamente sacamos todos los argumentos teológicos. Hay preguntas que contienen elementos de carácter religioso, pero más religiosos sociales, podríamos decir. Pero argumentos teológicos no hay, precisamente para que el libro sea universalmente accesible a todos quienes deseen formarse en estos temas. Y en relación con lo que decía, otra virtud del libro es que tiene conceptualmente muchas aclaraciones que eran súper necesarias en este mundo. Como tú dices, claro, tenemos definiciones de aborto, tenemos definiciones de eutanasia, de repente muy técnicas, muy médicas y con una visión un poquito sesgada de lo que realmente son estos fenómenos. Y este libro viene a aclarar muchos conceptos que en el debate legislativo, así como en el debate social, cultural, se confunden. Tanto así que el libro fue citado como uno de los argumentos para en el fondo aclarar el concepto de aborto en un alegato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una académica chilena que actualmente se encuentra en Estados Unidos, y eso, cuando nosotros subimos con Jorge, fue motivo de orgullo, porque es un libro que al mismo tiempo es súper académico, súper serio, súper bien fundamentado. De hecho tiene citas y referencias a casi todo lo que está firmado en el libro. Todo está sustentado con datos, pero al mismo tiempo, lo que te decía, es accesible a cualquier persona. Entonces, lograr mezclar lo mejor de esos dos mundos fue uno de los principales desafíos, pero es uno de los principales motivos de orgullo que tenemos hoy. Sí, de todas maneras, o sea, motivo de orgullo, porque a mí al menos los comentarios que me han llegado al libro siempre son muy buenos, como en verdad es una muy buena herramienta. Gente que a veces que ni siquiera sabe que yo estoy en Siempre por la Vida, me dice como, oye, este libro lo he cachado, y yo como, sí, lo ubico, me suena por ahí. Entonces, como en verdad ha logrado permear bastante bien, y es evidentemente fruto del esfuerzo, del trabajo y un motivo de orgullo. Yo te quería preguntar si, o sea, obviamente que siempre se van aprendiendo cosas nuevas, pero ¿cuál podrías decir tú que es como el mayor aprendizaje después de haber hecho el libro, como lo que más podrías rescatar como mensaje dentro de la causa pro vida a partir del libro? Wow, es una pregunta compleja. Es que, por Dios, que aprendí cosas haciendo el libro, desde cosas de contenido que por supuesto por mi disciplina de origen no conocía tanto, a pesar de haber estudiado bioética, hasta elementos de diseño que también transmiten un mensaje al final del día. Entonces,
Mi mayor aprendizaje, yo te diría, en relación con la cultura provida, es que todavía tenemos mucho que terminar de entender, como decía recién, en términos de concepto. Como sociedad todavía tenemos mucha confusión conceptual respecto de lo que es un aborto y más todavía respecto de la eutanasia. O sea, bueno, pensemos en la pandemia, por ejemplo, el ministro Mañalich, cuando fallece la primera persona por COVID, dice, es una persona que tuvo un manejo compasivo. Y uno se metía a Twitter y veía que todo el mundo decía, la eutanasiaron. Bueno, el libro viene a hacer una serie de aclaraciones conceptuales de acciones que están legitimadas por la práctica médica, que son acciones legítimas también desde el punto de vista moral, ético, y que no son eutanasia, como por ejemplo la proporcionalidad terapéutica, es decir, no mantener la vida artificialmente a toda costa, sino que llegado a un cierto momento de progresión de la enfermedad, uno puede voluntariamente y éticamente renunciar a ciertos tratamientos, y eso no es eutanasia. Entonces, en el fondo lo que más yo diría que queda como aprendizaje es que como sociedad todavía tenemos mucho que entender respecto de qué es verdaderamente un aborto y qué es verdaderamente una eutanasia. Sí, o sea, a mí me pasa que exponiendo de los temas o conversando con personas, en verdad, respecto a la eutanasia sobre todo, bien decía, de verdad es mucha la confusión que existe. O sea, en verdad, personas que creen que negarse a recibir tratamiento médico sería como una forma de eutanasia, o que, no sé, desconectar de apoyo vital que mantiene la vida artificialmente también sería una eutanasia. Entonces, como, yo no sé si en Chile son tan comunes, pero las órdenes de no resucitar, que es como uno siempre ve en las películas gringas, si en Chile eso también pasa, si también sería una eutanasia, o si hay que proteger la vida siempre a toda costa, que es lo que mencionaba del enseñamiento terapéutico. Entonces, como que hay mucha confusión, hay muchos conceptos que quieren ser aclarados, que tienen que ser aclarados, y eso yo creo que es una de las mayores lecciones. También he aprendido mucho con el libro. Tampoco es mi disciplina de origen la medicina, entonces como que uno va aprendiendo demasiadas cosas, también como del diálogo con los demás. Pasa muchísimo. Ese también es otro aspecto súper interesante y que viene a complementar justamente una de las necesidades que yo creo que tenemos como sociedad, y es la interdisciplina. Ni el aborto, ni la eutanasia, ni muchos de los dilemas éticos actuales se van a lograr resolver si nosotros los miramos desde una única disciplina, valga la redundancia. O sea, el problema del aborto, de la eutanasia o muchos otros problemas sociales, médicos, culturales, van a poder ser resueltos exclusivamente desde la medicina, exclusivamente desde el derecho, exclusivamente desde las políticas públicas o desde la filosofía. Entonces el libro lo que hace es tender estos puentes interdisciplinarios, y de hecho, como tú decías, las preguntas tienen la gracia de que conectan o invitan al lector a conectar con otras preguntas que no necesariamente son de otro médico o de otro abogado o de otro filósofo, y ahí en el fondo lo que se logra es que la persona que quiere saber sobre un tema lo sepa o se aproxima a él desde más de una sola perspectiva disciplinar. Entonces viene a hacer un aporte también en ese sentido. Necesitamos mucho diálogo interdisciplinario para comprender estos fenómenos de manera más global. Sí, muy de acuerdo con eso. Como que uno se encasilla un poco en entender las cosas desde una sola perspectiva. Como que también pasa, quizás a los abogados nos pasa más, como las cosas se resuelven desde la ley. Sí. Entonces, cuando uno legisla sobre un tema, ahí va a haber una solución. Exacto. Los médicos supongo que les pasa lo mismo, como esto se va a resolver desde la medicina. Pero sobre eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú que podemos hacer frente un poco a esta opinión más masiva que estamos viendo de una cultura menos cercana a la vida, o que valora menos la vida? Me pasa mucho que hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? La vida al final depende de la libertad de cada persona, si quiere vivirla, si no quiere vivirla, su derecho, pero no se ve como un valor intrínseco en la dignidad humana. Y eso es una cuestión cultural, es una cuestión de legislación. ¿Cómo podemos ir abordando eso, que también es un problema a la hora de querer defender la vida dentro de la sociedad civil? Claro. Yo creo que, muy de acuerdo contigo, estamos en un momento socialmente complejo porque el concepto de autonomía o de libertad personal está súper, voy a decirlo muy coloquialmente, inflado. Entonces se entiende muchas veces, y el libro en algún momento lo aborda, que cuando yo realizo un acto libre, ese acto no necesariamente es sinónimo de un acto justo.
y la gente suele atender a que, no, pero si lo estoy haciendo libremente, entonces es sinónimo de un acto bueno. Y la verdad es que no es tan así, y hay algo que todavía no logramos ver y que no nos favorece lamentablemente en este debate precisamente y que no ayuda a la valoración real de la vida, que tiene que ver con que no vemos, quizás es muy obvio, pero que para poder ejercer nuestra libertad tenemos que estar vivos. O sea, no hay forma, es una cuestión lógica, no hay forma de realizar ninguna acción autónoma si no tenemos vida. Entonces es un poquito contradictorio querer usar la libertad, que es uno de los argumentos que más se repite, por ejemplo en el caso del aborto, es la autonomía de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. Pero en el fondo es usar la autonomía para destruir el fundamento de la autonomía, que es el estar vivo. Entonces quizás es de una obviedad tal que no nos damos cuenta que estamos llevando la libertad a un límite que destruye la propia libertad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es un fenómeno súper súper tangible. O sea. Claro, al final estamos como dándole más importancia a una libertad que yo a veces creo que también es una libertad malentendida, porque es como este concepto de que la libertad me sirve para hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no haya un tercero quizás, Claro. a veces incluso vayando un tercero en caso del aborto, Claro. pero me pasa que el argumento de la libertad lo escucho mucho más en relación a la eutanasia, como si una persona quiere ejercer su libertad para terminar con su vida, no está dañando a un tercero, Claro. tiene que poder hacerlo, o sea, está en todo su derecho. Efectivamente, o sea, el tema de que la eutanasia al final es una acción autónoma es el principal argumento que se utiliza en los países en que se termina legalizando. Pero claro, en virtud de ese argumento, al principio lo que era una eutanasia por un dolor físico insoportable, termina siendo en muchos países eutanasia por ejemplo, no sé si han escuchado el concepto de cansancio vital. O sea, hemos extrapolado el tema de la libertad como sinónimo de bueno, a tal punto que yo puedo en algunos países llegar a un punto de mi vida, aunque tenga 30 años, y decir, estoy cansada, ya cumplí todas las metas que me propuse y quiero desaparecer. Sin argumentar ningún dolor físico, ningún dolor psicológico, ni de ninguna otra índole más que culminé con mis metas vitales. Entonces, claro, es una libertad malentendida porque es una libertad que se asimila con una suerte de bondad de cualquier cosa que yo elija, aún así, sea que eso que yo elija consista precisamente en autodestruirme. Claro. Y bueno, creo que como que ya lo abordaste, pero el concepto del cansancio vital sería esto como de yo ya me aburrí de vivir, no quiero seguir viviendo. Entonces la eutanasia es una opción lícita dentro de mi abanico de opciones de qué hacer yo con mi vida. Como la disposición propia de qué quiero yo como objetivo de vida. Y ahí das en el clavo porque estamos en una sociedad en la que creemos que somos dueños de nuestra vida también. Y es como que, por un lado, nosotros rechazamos socialmente cuando se patrimonializan, por decirlo de alguna manera, ciertos derechos. No sé, por ejemplo, rechazábamos la esclavitud porque significaba o suponía ser dueño de otro ser humano. Pero defendemos mucho la idea de que somos dueños de nosotros mismos, por lo tanto yo, como dueña de mi vida, puedo disponer y hacer lo que yo quiera. Ahora, si nosotros lo vemos en la práctica, es paradójico, porque no puedo vender un riñón, por ejemplo. O sea, Claro. no. Pero claro, podría sí eutanasiarme, entonces es un concepto un poquito extraño. Esto No puedo de- llegar y decirle al médico, oiga, córteme el brazo porque ya me molesta, pesa mucho, pero sí puedo llegar y decir, o sea, me quiero morir. Como- Es tan paradójico que si vamos a una urgencia ahora, no podemos pedirle al médico, así esté dispuesto a pagar la cirugía, que me saque el apéndice. El médico me va a decir no, porque pone en riesgo su vida. Pero sí podría ir y decir, no en Chile, todavía por suerte, eutanásieme. Entonces es un concepto de ser dueños de nosotros mismos, pero muy, muy extraño, y que a veces resulta conveniente y otras veces cuando no resulta conveniente no se puede. Claro. Y volviendo un poco al tema anterior como de la libertad, la eutanasia no es solamente una decisión libre. O sea, hay casos en países en que, bueno, está mucho más extremada, Canadá, por ejemplo, que en verdad la eutanasia no se está utilizando como decisión del propio paciente, sino que son otras personas que toman la decisión, ya sea familiares, incluso el mismo Estado, se está utilizando la eutanasia para acabar con la vida de personas que no tienen recursos económicos. O sea, al final estamos llegando a, de nuevo, deshumanizar mucho a la humanidad. Al final
estamos llegando a terminar con la vida de las personas por el simple hecho de que no pueden ganarse la vida económicamente. O sea, Sí. o que tienen enfermedades que son muy tratables, que son curables incluso, pero como tienen esta decisión de no querer seguir viviendo, bueno, eutanasia. Dos cosas son interesantes de decir al respecto. La primera tiene que ver con lo que tú dices. O sea, muchas veces hay enfermedades que se estiman como no tratables, pero en realidad nosotros hacemos una distinción que en su momento yo no había pensado antes de editar este libro. En realidad son enfermedades no tratadas, que no han dado todavía con un tratamiento asertivo, pero es muy distinto decir esta enfermedad no ha dado con un tratamiento adecuado a decir esta enfermedad es no tratable. Hay una distancia bastante grande, entonces ahí hay una distinción súper interesante. Una cosa es lo no tratado y otra cosa es lo no tratable, y nosotros fácilmente asumimos esto no es tratable. Y no buscamos alternativas, puede ser por dificultades económicas, por avances médicos, entre otras razones. Y luego respecto de la eutanasia, claro, o sea, tenemos casos súper emblemáticos de incluso menores de edad, recién nacidos, que han sido sometidos a eutanasia incluso en contra de la voluntad de sus propios padres, porque así ha sido decidido por una autoridad judicial o por una autoridad estatal. Y hay una distinción importante y tiene que ver con que, claro, todos escuchamos de la eutanasia, decisión autónoma, pero ese es un tipo de eutanasia y es la eutanasia voluntaria, que lamentablemente si nosotros vemos los porcentajes de eutanasia en los países que la tienen legalizada son las menos. O sea, es muy difícil que un paciente llegue en condiciones plenamente conscientes a consentir, valga la redundancia, voluntariamente su eutanasia. La mayoría de las eutanasias son lo que se conoce como eutanasias involuntarias o eutanasias no voluntarias, que tienen que ver con que en la involuntaria el paciente, por ejemplo, no consiente porque no puede consentir y consiente un tercero, por ejemplo, la familia o el representante legal, y la no voluntaria, por ejemplo, incluso en contra de la voluntad del paciente, que ha llegado a ocurrir en ciertos países en que por razones de optimización de recursos sanitarios, pasó durante la pandemia, dilema de la última cama, se aplicaron una serie de eutanasias contra voluntarias, que en realidad deberían llevar otro calificativo, para optimizar estos recursos que a veces son escasos. Claro, esa es una realidad que en verdad es muy desconocida. Como al final se debate mucho sobre la eutanasia cuando es un caso ultra específico, una persona que tiene una enfermedad terminal, que está con un dolor que es prácticamente intratable, y que es plenamente consciente, que son en verdad como condiciones que no se dan copulativamente. Una persona que tiene una enfermedad terminal con dolor incurable o intratable en realidad, no siempre va a llegar a ser totalmente consciente de la decisión que está tomando. O sea, hay estas circunstancias que limitan su libertad y estamos dejando de lado todo esto que se esconde detrás de este caso como emblemático, Claro. que es personas que al final yo no le llamaría eutanasia, llamaría homicidio derechamente, si es que está terminando con su vida por motivos económicos, porque el dilema de la última cama, contra su voluntad, que Exacto. es algo que está detrás, está como oculto y que nadie está conversando en el debate público. O sea, de hecho, en Holanda, uno de los primeros países que legaliza la eutanasia, al par de años de su legalización, se emite un informe que se conoce como el informe Remeling. Y ese informe revela la realidad de la eutanasia en Holanda, que es que la mayoría de las eutanasias habían sido realizadas en contra de la voluntad del paciente. ¿Cuál es el problema? En la práctica legislativa, la mayoría de los países adoptan un sistema de verificación ex post. Es decir, se realiza la eutanasia y después verificamos si la persona cumplía con las condiciones para realizar la eutanasia. Y la verdad es que, si lo pensamos, lógicamente no tiene mucho sentido verificar ex post porque la persona ya murió, es irreversible. O sea, ¿de qué nos sirve si después verificamos que en realidad su enfermedad no era terminal o no era intratable si la acción ya está realizada? Entonces, esa ha sido una de las grandes falencias de los países que la han legalizado y de la cual se han ido dando cuenta con el correr de los años recién. O sea, claro, no es cualquier cosa, estamos jugando con la vida de las personas, que es algo que es irrecuperable. O sea, no es como que después podemos revertir la decisión, Claro. y bueno, acá no pasó nada, cometimos un error, perdón. Claro. O sea, es terminar con la vida de personas que fuera como del ámbito práctico quizás del el mismo acto que lleva a practicar la eutanasia, o el mismo acto de la eutanasia. O sea, le estamos quitando el valor a la vida de las personas. Exacto. Estamos dejando
totalmente de lado el principio básico fundamental de la dignidad humana. Claro, y además ahí tiene un problema súper práctico, que es que ¿quién soy yo? ¿Quién es un médico? ¿Quién es un juez? Para juzgar el valor de la vida de otro ser humano. ¿Y quién soy yo mismo para juzgar el valor de mi propia vida? Porque ese es un punto clave. Es que claro, si lo pensamos, cualquier situación de sufrimiento, ¿cuántas veces nosotros no hemos sufrido, no sé, porque el pololo terminó con nosotros y uno dice, me quiero morir? Y en eso estoy haciendo un juicio de valor, pero a las 2 semanas, 3 semanas nos damos cuenta que en realidad no quería morir. Entonces, la verdad es que cualquier juicio que nosotros hagamos sobre el valor de nuestra vida va a estar interferido necesariamente por otros aspectos externos que nosotros abordamos en el libro. El sufrimiento, como tú decías, interfiere en la libertad que yo tengo para juzgar mis actos. Lo mismo, si un tercero juzga sobre mi vida, inevitablemente puede haber una arbitrariedad. Puede haber razones económicas, como lo que pasó en el caso de la última cama, que interfieran con la decisión de los médicos para ver a quién seguir manteniendo con vida y a quién no. Entonces nunca va a haber un juicio realmente objetivo sobre el valor ni de mi propia vida ni de la vida de los demás. Por eso es que la vida se juzga como un valor intrínseco, que no puede ser afectado por circunstancias externas. Y diste con un punto muy interesante, que a mí me toca escuchar harto en debates o preguntas, que es el tema del sufrimiento. O sea, está muy internalizado en la mentalidad de las personas, y yo creo que es un defecto que tenemos ya como sociedad a esta altura, de pensar que la vida no vale la pena porque hay sufrimiento por medio. O sea, una persona que sufre es mejor que muera. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es algo pésimo que tenemos que evitar a toda costa, que no podemos sacar nada bueno del sufrimiento. Y yo sé que suena raro, suena contraintuitivo el decir, podemos sacar algo bueno del sufrimiento. Claro, porque es algo que nadie quiere atravesar. Pero no podemos llegar a decir que es mejor la muerte al sufrimiento. Como que esa idea de que la vida siempre es un bien, se ha perdido muchísimo. Bueno, es como una solución súper radical y es lo que se conoce como el fenómeno de la sociedad anestesiada, que es súper latente. No queremos sufrir, evitamos a toda costa sufrir, por eso la inmediatez. O sea, no quiero sufrir ni siquiera haciendo la fila para la comida, porque tengo hambre y porque hacer la fila para comprarme comida es un sufrimiento. Entonces por eso nacen las aplicaciones en que yo puedo programar cuando tengo hambre y esperar mi comida. O sea, estamos tratando de abolir toda forma de sufrimiento sin entender que el sufrimiento es propiamente humano, es como parte de la experiencia humana. Nadie pasa o transita por la vida sin sufrir de alguna forma. El ideal obviamente sería no hacerlo, pero es un poco utópico pensar que uno va a estar exento de sufrimiento físico, psicológico, emocional, espiritual incluso en la vida. Entonces esa idea de ante el sufrimiento es mejor morir es muy radical y es no entender el valor de la vida. O sea, una cosa es la vida humana como valor intrínseco y otra cosa es la vida humana en su valor instrumental. Me sirve mi vida para hacer tal cosa. Entonces, si yo estoy resfriada o estoy en cama, claro, el valor instrumental disminuye porque no puedo salir a carretear con mis amigos, por ejemplo. Pero no disminuye el valor intrínseco. Entonces nosotros como que mezclamos ambos conceptos y creemos que porque el valor instrumental está limitado en algún grado por un factor económico, de salud, de sufrimiento, de lo que sea, el valor intrínseco también está afectado y no entendemos que son cosas distintas. La vida de por sí tiene un valor. Luego, si además puedo hacer otras cosas con mi vida, eso tiene un valor agregado. Claro. Pero son cosas distintas. Claro, y está muy perdido eso. Sí. También tiene mucho que ver con lo que yo a veces le digo como esta adicción a la felicidad, sí. Que es, en verdad estamos demasiado adictos a que todo nos cause placer todo el rato, estamos rodeados de un montón de estímulos que nos llevan a tener siempre una satisfacción de algún tipo, o sea, redes sociales, TikTok, Instagram, lo que sea, siempre hay algo que nos está generando un placer y cuando perdemos eso como que quedamos descolocados, como ya no sé qué más hacer porque no sé qué hacer con mi vida si es que no estoy recibiendo algún estímulo externo. Claro. Un poco silenciando como mi interioridad, el silencio interior que o sea, no hay momentos de silencio interior como yo estoy pensando mis propias cosas, no, como que no yo, o sea, acá me lo digo desde mi experiencia personal. Nuestra tolerancia al aburrimiento es súper nula, súper baja. Antes uno podía estar en silencio 10 minutos y ahora si uno está en silencio 10 minutos llega a ser angustiante porque como no ha recibido ningún mensaje, claro, ningún correo, no ha tenido interacciones. Claro. Entonces el nivel de tolerancia
a situaciones que nos frustran es nulo en la sociedad actual. Y eso es lo que tratamos de parchar con soluciones radicales como el aborto o la eutanasia, por ejemplo. Claro. O sea, le estamos quitando el valor a la vida per se. Cabrón. Estamos llegando al extremo de acabar con la vida. Listo. Y algo muy característico de la vida humana que nos diferencia, y el libro también lo aborda, que nos diferencia de los animales o de otros tipos de vida, como las plantas, que son vida también vegetativa, que el nivel de profundidad y de complejidad de la vida humana es de una riqueza increíble. Y lo que tú dices, o sea, hemos perdido esa profundidad y esa capacidad de explorar en esa riqueza interior porque no tenemos tolerancia a los momentos de interioridad, o sea, de conocernos. Eso es un fenómeno súper tangible. Si uno a veces lo ve como en los niños y dice, uy, qué pena, los niños ya no se aburren. Como ya no tienen la creatividad de... Ya no inventan de cosas. inventar juegos. No sé, a mí me pasa, por ejemplo, que viendo a mis primos chicos, yo me acuerdo cuando tenía su edad, no inventábamos los juegos con mi primo, no buscábamos qué hacer, da lo mismo lo que fuera. Mis primos no, si no tienen como la tele, estar viendo una película, estar jugando en una consola o algo, como que no, ya es otra generación totalmente. Pero claro, uno dice, uy, qué pena le pasa a un niño, pero nosotros estamos No, igual. también, o sea, no sé, uno antes tenía ganas de comerse una pizza y uno salía a buscar dónde comprar una pizza. Ahora Ay, el fin de semana o esperar el fin de semana con más tiempo, pero ahora no, es abrir el celular y alguna de estas aplicaciones de comida rápida y ya está. Entonces es la inmediatez, es no tolerar ningún tipo de situación que me genere alguna frustración. Y en eso el aborto y la eutanasia lamentablemente aparecen como esta suerte de soluciones mágicas. Claro, se nos vende como la solución mágica. O sea, tienes un problema, la solución al problema es acabar con la vida, ya sea de la persona que está sufriendo enferma o de la persona que se te presenta como un obstáculo para tus objetivos de vida, en caso del aborto. Oye, Fran, muchas gracias por tu participación en el podcast. La conversación estuvo demasiado interesante. Súper. Felices de tenerte acá y muchísimas gracias de nuevo por podernos iluminar cómo nació el libro. Nos diste datos súper interesantes. No, y terminamos ahí en una exploración filosófica profunda. Es lo que nos hace falta a esta Notable, sociedad, tener sí. estas exploraciones filosóficas y hablar de distintos temas. Muchas gracias por Muchas la gracias. invitación. Feliz. Y muchas gracias también a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify.